hablarte con sinceridad. TVX, Canal 16, una televisión diferente. XHBX, La Grande de Tabasco y Canal TVX presentan Tercer Estado, un programa de análisis y comentarios políticos, económicos y sociales. Aquí, usted y nosotros analizaremos el tema que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan. Con ustedes, el panel de este día, los periodistas Abiud Pérez Solán y Marichuy Castillo, acompañándolos el abogado Osvaldo Bocanegra López y desde luego nuestro invitado de este día. ¡Comenzamos! El 18 de julio de este año, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó el Sistema Nacional Anticorrupción, un paquete de leyes que busca combatir todos los problemas de corrupción que existen dentro de los niveles de gobierno. Una ley que causó mucho revuelo porque surgió como una iniciativa ciudadana es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como la Ley 3 de 3, que tiene como propósito delimitar las obligaciones y comportamiento de los funcionarios públicos, así como las sanciones administrativas para aquellas personas o funcionarios que incurran en actos de corrupción, obligándolos a presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses. Los dirigentes nacionales de partidos políticos se sumaron a esta ley y han presentado su famosa 3 de 3. Pero de manera sorpresiva, el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, presentó en blanco sus declaraciones, afirmando que no tiene bienes, tarjetas de crédito y en cuanto a sueldo dijo que recibe 50,000 pesos como prerrogativas de Morena. ¿La ley 3 de 3 resuelve la corrupción en México? Hoy, en Tercer Estado, hablaremos de este tema. Muy buenas noches, hoy es jueves 18 de agosto y le presentamos su programa Tercer Estado a través de la radio en la XHBX 89.7 de su FM y por internet en canaltvx.com. Hoy vamos a tocar un tema sobre la anticorrupción, una nueva ley que apenas el 18 de julio el presidente de la República la promulgó, un tema que a todos nos llega, que a todos nos interesa saber por qué en esta nueva ley todos pueden ser acusados de corrupción, menos el presidente de la República. En el artículo 108 de esta ley, el presidente no podrá ser acusado de corrupción y solamente de traición a la patria. Da tristeza, da pena ver cómo cada 3 años presidentes municipales se vuelven millonarios, son nuevos ricos en sus municipios. Hay que ver cómo cada sexenio nacen nuevas fortunas a raíz del poder público. Hay que ver cómo cada sexenio se vuelven muy pocos millonarios y nacen más pobres. La corrupción es un asunto de cultura o es un asunto realmente de impunidad. Muchas preguntas saltan en el aire sobre este escabroso tema. Este flagelo en donde todos los políticos, legisladores y partidos políticos participan. Como dice la tradición, se tapan con la misma cobija. La corrupción es por hoy el flagelo que más atrasa el progreso de un país como México, donde diariamente crece la pobreza, la injusticia y la inseguridad. Todo esto bajo el amparo de la ley. La ley anticorrupción es un proyecto de ley que lanza la presidencia del gobierno luego de que un grupo de empresarios y ciudadanos presentaran un proyecto para que todos los funcionarios públicos presenten las declaraciones patrimoniales antes de ingresar
a su trabajo en el gobierno y luego cada año. De esa manera podría detectarse las nuevas riquezas, pero resulta que ya hemos creado bastantes instituciones y siempre ha sido lo mismo. Este México sigue navegando en la corrupción. Esta noche está como siempre la licenciada María Jesús Marichuy. Muy buenas noches. Oswaldo, buenas noches. Hablemos hoy de la corrupción y de la 3 de 3 de Andrés Manuel López Obrador. Marichuy. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en efecto, habido Osvaldo, bueno, pues es una iniciativa del presidente que dio muchísimo de qué hablar, sobre todo porque, como bien nos señalabas, el presidente es la única persona que no puede ser acusado de corrupción, y vemos que el poder, por desgracia, bueno, pues te da para eso y para más. Y es que a raíz de que también la Cámara de Diputados pues promulga esta ley que contiene modificaciones a la Constitución para formar el Sistema Nacional Anticorrupción, y allí los gobiernos federales, estatales, pues podrán enfrentar diversas acusaciones, sus funcionarios, también por conflictos de intereses se da esta ley. Bueno, sabemos que por desgracia también quienes no puedan probar lo contrario, pues esta ley les servirá mucho para quienes quieran tomar venganza. Oswaldo. Buenas noches, un gusto saludarte, Marichuy, un gusto saludarte en este tema tan interesante de la ley de 3 de 3, la transparencia en México, esa corrupción que se está viviendo y que, según datos de organizaciones económicas mundiales, somos uno de los países que está en una de las situaciones o lugares más preocupantes, porque estamos ocupando el lugar número 30, uno de los primeros 30 países. El país, creo que según las estadísticas del Foro Económico Mundial, pierde más del 9% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de miles de millones de pesos por el sistema de corrupción, sobornos, grandes concursos de las empresas de la construcción, programas sociales donde se desvía dinero. Bueno, es un tema interesante y vamos a partir de un breve antecedente de dónde es que nace la ley de transparencia o esa demanda tan necesaria en las sociedades de cómo manejan nuestras finanzas los gobiernos. Y bueno, en Estados Unidos en los años 70 vamos a recordar el escándalo de Watergate, cuando el presidente Nixon pues armó un grupo clandestino para hacer uso de finanzas públicas, desvío de dinero y documentales institucionales para que él iba encaminando, iba organizando lo que eran su reelección en las siguientes elecciones de Estados Unidos, porque en Estados Unidos cabe recordar que existe la reelección de era presidente del gobierno republicano Nixon, y a causa de este escándalo pues le dio mucha vergüenza a nivel internacional a este país que tanto le preocupa y que para ello es un baluarte de oro el tener que el manejo de las finanzas de la sociedad o de las oficinas de gobierno, instituciones, pues sean manejados con mayor honradez. Es por eso que se dio paso lo que fue al departamento electoral, que le dio la fuente, el canal para que se creara la ley de información y transparencia. En México, ¿qué pasa? Después del año 2000, la sociedad ya había un hartazgo social, una incomodidad de protesta, y pues la sociedad comenzó a requerir demandas después de las elecciones. Querían calificar a los partidos políticos gobernantes después de las elecciones, de que se dieran paso, y pues se llegó a una demanda social, y esta fue la fuente de que dejó de que las impugnaciones y conflictos políticos dejaran de ser la parte medular de los conflictos políticos en México. Quería la sociedad resultados, quería transparencia, quería que se manejaran las finanzas con honradez, y pues bueno, por eso es que se dio uno de los antecedentes. En Canadá se dio hasta el año 2003, en México después de 2005. Han tenido, uno de los pasos fue la ley de transparencia y acceso de información, pero con sus candados. Ahora se da la ley de 3 de 3, pero tenemos unas controversias muy importantes, puesto que los empresarios, junto con Obrador, la impulsan,
pero los empresarios hasta el momento, la mayoría de ellos, los más importantes, de más peso político y económico, no han querido hacer la declaración que hasta el momento hizo Andrés Manuel, pero después de varios años, porque están haciendo el análisis que desde 2002, después de ser jefe del Distrito Federal, hasta 2004, es que desde 2002 es hasta 2016 que viene a hacer su primera declaración patrimonial. Es un personaje de mucho enfoque, de mucho... Mira, Sí. yo creo que en este país lo que nos sobra son instituciones y lo que tenemos y en exceso son leyes. No necesitamos más leyes, no necesitamos más instituciones, lo que necesitamos es tener vergüenza. Que Tú se pusiste- apliquen las que ya existen. Sí, ¿no? claro. Nadie se gusta. Mira, lo que pasa que llegue al gobierno la misma cultura. Y por eso cuando dicen que la corrupción en este país no es cultural, que es simplemente una necesidad, ¿no? A mí me queda claro, porque hemos visto que todos están metidos. Cuando para que haya corrupción, tienen que haber, dicen dos, Más de pero dos. a veces nos obliga la situación. La ineficacia, por ejemplo, de la cobra de impuestos o multas, nos obliga a mejor a darle al de tránsito un dinero que ir a hacer cola para pagar en 3 días y una serie de requisitos para pagar una multa. Así es este país. Bueno, yo estoy en desacuerdo en que sigan haciendo más leyes, que sigan los políticos haciendo más instituciones para imponer en ese cargo a un amigo, a un compromiso. El Instituto de Transparencia no ha servido para nada. ¿En qué nos ha beneficiado a los mexicanos? En nada. No hemos visto que uno vaya a la cárcel por negar información a un ciudadano. Si solamente no la dan. Vamos a regresar después de unos anuncios. Les recuerdo que estamos en su programa Tercer Estado y nos escuchamos en la radio a través de la XHBX y por internet en el canal tvx.com. En un momento regresamos. Tercer Estado. Tercer Estado. TVX Canal 16, una televisión diferente. No te pierdas martes y jueves Tercer Estado, Tercer Estado, Tercer Estado, un programa de análisis y comentarios políticos, económicos y sociales. Aquí, usted y nosotros analizaremos el tema que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan, con el periodista Abiud Pérez Solán y el abogado Oswaldo Bocanegra López. Tercer Estado, Tercer Estado, Tercer Estado. No te lo pierdas. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Su amigo Luis Valencia Thomas les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna.
TVX Canal 16, una televisión diferente. Tu opinión es importante. Márcanos al 315-8600 y 315-6223. Continuamos. Tercer Estado. Les recuerdo que estamos en su programa Tercer Estado analizando el tema la corrupción y las 3 de 3 de Andrés Manuel López Obrador. Nos escuchamos por la radio a través de la XHBX en el 89.7 de su FM y por internet en canal tvx.com. Hablábamos de corrupción, Mari, como cultura o como una necesidad en un país que nos ubican en el número 30 de corrupción. Es peligroso lo que nos está pasando. De nada nos sirve que seamos un país rico, sino si la corrupción propicia más pobreza, propicia más impunidad, y estamos en un país donde las instituciones, como dijera Andrés Manuel, no se les puede hacer caso. ¿Qué hacemos? ¿Más leyes? ¿Crear más instituciones para vigilar a los funcionarios públicos, o que la sociedad tengamos un poco más de vergüenza? Vergüenza e iniciativa. Coincido contigo, David, en el sentido de que ¿para qué necesitamos más leyes? Tenemos bastantes. México es un país de veras que se caracteriza por sus leyes, por sus reglamentos, por su constitución. Por su constitución, que bueno, a última fecha también han desbaratado bastante, pero el asunto es que las que ya existen no se aplican. La verdad que si se llevaran a efecto, si la gente que comete una infracción y fuera castigado de acuerdo a la ley, yo creo que este país cambiaría muchísimo también, pero además la corrupción se propicia por el burocratismo tan enorme que viene arrastrando este país y que no hay modo que pueda saltar dar ese salto de veras, porque cuando tú cometes una infracción, lo decías hace ratito, tú prefieres darle algo al policía, al de finanzas, al agente de tránsito, a ir a perder un tiempo valioso para ti. Un día prácticamente pierdes cuando te levantan el vehículo, que bueno, también a veces tienen razón y la verdad es que hay veces que no la tienen y se ha comprobado que en ocasiones te llevan tu carro, por citar algún ejemplo, cuando vienes a ver ya no está y dices, pero a ver qué pasó aquí, tienes que ir a policía, a tránsito del estado, pagar la multa, pagar el arrastre de la grúa que tampoco está contemplado, regresar porque las distancias son grandes y si tienes a alguien que te auxilie, pues bien, pero si no tienes que agarrar un vehículo particular, pagar el taxi, regresar a decirles que ya pagaste, a enseñarles la boleta, y eso aunado a las enormes colas que haces allí también, te devuelven tu carro, pero si ya te dieron las 4 o 5 de la tarde en todos esos trámites, ya no te dan el vehículo, te lo dan hasta el otro día porque cierran el corralón y tienes que volver a iniciar a pagar otra vez la noche que quedó guardado tu vehículo ahí. Entonces dice, pues yo prefiero darle a la gente de tránsito y ahorrarme todo ese tipo de cosas, ¿no? Vivimos en un país donde los escándalos mediáticos, vivimos en un país donde los funcionarios públicos y el poder se cubre con su manto de impunidad y las cosas avanzan. Le voy a poner 2 ejemplos de corrupción y que aunque parecería temerario lo que les voy a decir en los 2 asuntos. El primero es uno a nivel nacional. Hace unos días la Secretaría de la Función Pública denunció a 14 estados que tienen un fuerte adeudo con la Federación, entre ellos el caso Tabasco, donde tenemos confusión entre si fue la administración pasada o es la actual, porque tenemos ahí un poco de desinformación. Sin embargo, hay 14 estados acusados de que le deben dinero a la Federación, aunque ahora quieren decir, porque acaba de venir el titular de la Secretaría de la Función Pública, que no es exactamente dinero, es que no han podido solventar
los estados deudas, pero hay deudas hasta de 4 o 5 años, como el caso de Veracruz, el caso de Chihuahua, el caso de Quintana Roo o el caso de Tabasco. Y así. Ahí estoy seguro que no va a pasar nada, porque es simplemente un anuncio para tapar algo, una caja china. Y el otro a nivel estatal. Por fin la Fiscalía tabasqueña nos dio a conocer que 11 expresidentes municipales están bajo investigación, pero que falta el aporte técnico del órgano superior de fiscalización. Y si nosotros nos vamos a este fin de trienio, fueron de las presidencias municipales que se vieron envueltas en grandes escándalos. Cárdenas, Comalcalco, el presidente municipal actual, Javier May Rodríguez, interpuso una demanda contra el diputado federal Héctor Peralta Grapín, y también para la hoy titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Neida García, a esos dos los acusa de corrupción y de haber hecho componendas precisamente con la contratación de obras públicas. Y no hemos visto que avance nada. Esos son de las cosas que vemos que ¿para qué queremos más leyes si las que hay no se aplican? ¿A qué presidente municipal en las últimas 2 décadas hemos visto en la cárcel? Sin embargo, los vemos disfrutando de la riqueza. ¿Cómo son capaces de agenciar la obra pública? Simulando concursos. Todo el mundo lo sabe a quién le va a quedar la obra y saben lo que le tienen que entregar a cada presidente municipal. Todo el mundo lo sabe cómo es este juego en la presidencia municipal, en el gobierno, y se ha señalado y no vemos a nadie en la cárcel. Y tenemos una ley muy clara, allí, muy clara, ¿no? muy El clara. famoso La 10, la ley de obra pública prohíbe que hicieron una la ley obra pública. después de 2 millones de pesos se pueda ser asignada por un alcalde. Tiene que ir bajo concurso. Claro, la concursan, pero la simulan. Esa es una forma de evadir. Entonces, ¿para qué queremos más leyes? ¿Para qué queremos más? A lo mejor la 3 de 3 que presenten su declaración patrimonial, su declaración ante el fisco, podría ser una manera, pero van a poner los recursos mal obtenidos en la función pública a través de un funcionario, los prestanombres. Eso ya lo sabemos. Entonces, este es un país donde se busca la forma de evadir. ¿Por qué? Porque se coluden. Los funcionarios públicos se coluden con el poder legislativo e imponen en el órgano superior de fiscalización a un incondicional, el cual va a dar carpetazo a todos los asuntos que merezcan una investigación. Mientras estas cosas no se limpien y no se aplique la ley y no tengan vergüenza, como tú ponías el ejemplo del expresidente Nixon, aquí no, aquí se señala, se dicen, mira los escándalos que acaba de pasar con la Casa Blanca, y no pasó nada, simplemente se apenó el presidente y nada más. Pidió perdón, le dio pena. Y bueno, ya ¿no? con eso resolvió Sí. el asunto. Y el problema grave de esto es que los inversionistas y los grandes empresarios de otros países, las instancias gubernamentales, los ayuntamientos, esos que quieren traer unas obras de calidad, de proyección, de innovación, que no son obras que se pueden caducar a corto plazo, pues al pedirles sobornos, son en realidad de cada 5 empresas que participan en un concurso de licitación con los ayuntamientos o con los gobiernos federales, a 3 les piden pues el soborno, la cuota para poderles asignar la obra. ¿No? Pero es que esto lo está diciendo la organización del Foro de Economía Mundial, que tiene de la Organización de Economía y Desarrollo Económico, que tiene la sede en Ginebra, Suiza. Ya nos está señalando, tenemos esa fama a nivel mundial y pues estamos ahuyentando, hay una fuga de inversión extranjera para poder tener un mejor desarrollo en el país. En cuanto a lo que tú mencionabas de la impunidad y de las deficiencias que existen de instrumentos para poder aplicar la ley en el órgano superior de fiscalización, existe una deficiencia de leyes
Existen un sinnúmero de auditorías para poder solventar y detectar observaciones en los ayuntamientos, en las instancias del gobierno para lo que corresponde a la calificación de cuentas públicas. Lamentablemente, la ley de órgano superior de fiscalización del Estado no contempla de que un ciudadano pueda hacer una demanda o una queja particular ante ese órgano. Se requiere ir ante la instancia del Congreso, acudir al oficial mayor para que sea canalizada tu queja con tus pruebas que tú tienes, con las que pudiste tú recabar, y ya sería la Comisión Inspectora de Hacienda la que se va. En esos momentos se puede interesar o puede inhibir o puede omitir la demanda que tú estás poniendo. Y esto ha pasado en otras instancias, como el caso de Mario Yergo, que le dieron totalmente enfrascado, encapsulado en el asunto, y ahí lo han detenido. Vamos a regresar ahorita después de estos comerciales para meternos ya más a lo que será la 3 de 3 de Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? Regresamos. ¿Cómo no? En un momento regresamos. Tercer estado. Tercer estado. TVX, Canal 16, una televisión diferente. No te pierdas martes y jueves, Tercer Estado, Tercer Estado, Tercer Estado, un programa de análisis y comentarios políticos, económicos y sociales. Aquí, usted y nosotros analizaremos el tema que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan, con el periodista Abiud Pérez Solán y el abogado Oswaldo Bocanegra López. Tercer Estado, Tercer Estado, Tercer Estado. No te lo pierdas. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Su amigo Luis Valencia Thomas les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. TVX, Canal 16, una televisión diferente. Tu opinión es importante. Márcanos al 315-8600 y 315-6223. Continuamos. Tercer Estado. Estamos de regreso en su programa Tercer Estado. Nos escuchamos por la radio a través del XHBX en el 89.7 de su FM y por internet en canal tvx.com. Estamos hablando de corrupción, estamos hablando de ese flagelo que tanto daño le ha hecho a este país. La corrupción para muchos es un asunto de cultura, pero también es la irresponsabilidad y la forma en que se coluden los políticos a través de diversos partidos, pese a que en sus discursos hablan de tanta honestidad, a la hora de gobernar
hace lo mismo que han hecho siempre los demás. Hoy vamos a tocar el tema La 3 de 3 que presentó Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, para los tabasqueños, representa un liderazgo que ha enfrentado al sistema. Para los tabasqueños representa el hombre que ha llegado casi a la silla presidencial. Un hombre que ha formado partidos, que ha luchado, pero a veces sus excesos los hace que dudemos. La 3 de 3 de Andrés Manuel López Obrador nunca ha trabajado, viaja por todo el mundo y el país y, Marichuy, no paga impuestos porque no produce. No tiene empresa, no tiene nada. Así es. A los mexicanos, ¿cómo nos veríamos gobernado por un hombre que nunca ha trabajado, que solamente es teórico en la política? En efecto, y ya lo platicábamos, ¿no? Andrés Manuel presenta su declaración 3 de 3, pero en los últimos 16 años no se sabe nada de él y resulta que con esta iniciativa que se pone en marcha, pues él decide salir a los reflectores, que siempre los ha tenido Andrés. Siempre se ha quejado, siempre ha dicho que no lo dejan salir en la televisión y los comerciales que se dan son los que vemos en donde él aparece más que cualquiera otro de los presidentes de los organismos políticos. Tú no ves al del PRI, tú no ves al del PBM, tú no ves al del PAN, tú no, salvo ocasiones contadas, pero el de Morena está presente y Andrés Manuel insiste, no me dejan salir en la televisión, no quieren que yo hable, no quieren que yo diga, y Andrés Manuel es uno de los políticos que siempre está en las primeras planas de todos los periódicos, de todos los comentarios, de todas las programas, de todos los espacios de radio, de televisión y de prensa escrita. Ustedes revisan la prensa en todos sus niveles, no hay una sola que no hable de Andrés y que, bueno, a veces hasta comentamos a modo de chascarrillo, ¿no? Yo creo que paga alguna gacetilla para que no falte ni un solo día Andrés Manuel en salir en la televisión. Con esta nueva declaración también sabía que iba a formar polémica en contra o a favor, pero dice él, es publicidad. Y publicidad que en muchos espacios, la verdad es que se le da de manera gratuita, de manera natural. Andrés es una gente que levanta polémicas. Te pregunto, Mari, vivir del presupuesto público en un país donde existen más de 100 millones de pobres y donde tenemos cerca de 20 en extrema pobreza que no les alcanza para comer lo mínimo diariamente, una sola comida no la pueden alcanzar ese número de mexicanos. Es justo que se desvíe para un partido político como Morena 600 como millones de pesos, para el PRI 900 y para el otro partido 800 millones, para el IFE el doble, 1,000 y tantos millones de pesos, y para un tribunal electoral de la federación tantos millones de pesos. ¿Tú crees justo eso? Claro que no es justo, y lo hemos platicado, lo hemos señalado en infinidad de ocasiones. Es impresionante la cantidad de partidos que las autoridades permiten en aras de una libertad mal enfocada también. Y con tantos militantes tú puedes formar tu partido y dices, ya la hice, porque sin dar golpe de trabajo alguno real, un trabajo en el que tengas que estar de sol a sol, o un trabajo en el que tengas que estar en alguna dependencia, o un trabajo donde te tienes que esforzar el doble y el triple, como es la iniciativa privada, con tu partido político ya la hiciste, y entonces no tienes problema de mayor preocupabilidad, de mayor preocupación en decir, ¿qué voy a hacer mañana? Pues sabes que tienes asegurado una prerrogativa legal también establecida, que no es de 2 pesos, es de millones de pesos, cuando, insisto, en la iniciativa privada o en la iniciativa pública jamás vas a alcanzar ese dinero que se te otorga con el esfuerzo de todos los que trabajan a un partido político. No considero justo. Osvaldo. Ese suceso de Andrés Manuel López Obrador fue un exceso totalmente rebasado. Pues era lo más viable de hacer tu declaración patrimonial y quedarte callado. Él realiza su declaración, su transparencia personal, pero pues comienza de nuevo la ambigüedad de Obrador,
de que por un lado la política del amor, la reconciliación con el PRD, con las fuerzas del PAN, con otras fuerzas sociales, y pues también ahora, después de que implementa su declaración, reta a Carlos Salinas y reta a Vicente Fox y a Felipe Calderón y además empresarios para que también haga su declaración, porque él es lo que quiere expresar, que es el único que es incorruptible, que es el único que no ha robado de la función pública, que no tienen que señalarle, que investigarle, pero que después de varios años viene a dar su declaración patrimonial, tiene propiedades en México, tiene propiedades en Chiapas, propiedades en otros estados, autos, que no son casos más significantes que lo que han sido los escándalos de otros políticos, pero esto viene a que la prensa y la opinión mediática pues también diga de qué has vivido todos esos años. Pero se ha vivido, Osvaldo, ha vivido, él dice, de las conferencias que da, que le pagan en dólares, claro, además. Habla de 2 y de 3 mil dólares que se le paga por cada conferencia que da, pero no dice cuándo, dónde está, y además, si fuera cierto, que le han pagado, dónde está ese dinero que no declaró, cuáles son los libros ¿a dónde dijo eso? recibe. ¿A dónde dijo eso, Mari? Lo ha declarado porque si él da una conferencia en alguna universidad, donde quiera que la haya dado, ajá, y su pago es superior a 2,000 pesos, además, y si es superior a 2,000 pesos, debió haber recibido un cheque o una transferencia bancaria. Y él dice que no tiene ni cuenta de bancos, ni tiene tarjeta de crédito, ni se le liga a ese tipo de cosas. O sea, yo le pregunto. Porque hablábamos de trabajo, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que hace Andrés Manuel? Bueno, pues dar conferencias, podría ser uno de esos, ¿no? Y en estas declaraciones del 3x3, él no habla de ese dinero que recibe, que además ha señalado que es en dólares, y habla entre 2.500 y 3.000 dólares que se le han pagado por esas conferencias. Lo ha declarado en algunas entrevistas que le han hecho. Eso es muy poco en relación con lo que reciben los partidos políticos. El caso práctico es como para retomemos. El PRI recibe más de 1,000 millones de pesos anuales. El PAN más de 800. El PRD entre 700 y 600, y Morena recibe 600 millones de pesos anuales. ¿Qué pasa? Que se confabulan con las instituciones electorales, con los órganos administrativos, que les van a exigir su financiamiento y su declaración, y es donde el IFE y el INE también han entrado a la cuota con los partidos políticos para que declaren lo que ellos quieran y les convengan. Estamos en su programa Tercer Estado. Nos escuchamos en la radio a través de XHBX en el 89.7 de su FM y por internet en canal tvx.com. Yo les pregunto, ¿aliarse con corruptos o estar rodeado de corruptos te hace corrupto? Regresamos después de estos anuncios. En un momento regresamos. Tercer Estado. Tercer Estado. TVX, Canal 16, una televisión diferente. No te pierdas martes y jueves, Tercer Estado, Tercer Estado, Tercer Estado, un programa de análisis y comentarios políticos, económicos y sociales. Aquí, usted y nosotros analizaremos el tema que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan, con el periodista Abiud Pérez Solán y el abogado Oswaldo Bocanegra López. Tercer Estado, Tercer Estado, Tercer Estado. No te lo pierdas. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. Está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Su amigo Luis Valencia Thomas les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna.
ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. TVX Canal 16, una televisión diferente. Tu opinión es importante. Márcanos al 315-8600 y 315-6223. Continuamos. Tercer Estado. Ya regresamos, estamos en su programa Tercer Estado, nos escuchamos a través de la XHBX en el 89.7 de su FM y en internet a través del canal tvx.com. Estamos hablando de corrupción, de las 3 de 3 de Andrés Manuel López Obrador y ha llegado el momento ese de si la honestidad que tú pregonas, La honestidad valiente de Andrés Manuel. la honestidad afecta cuando también te rodeas de quien tú mismo señalaste de corrupto, o simplemente es una fachada la de el dirigente nacional de Morena de presentar la 3 de 3 sin tener ni tarjetas de crédito. Mari. Es una fachada, es una falacia. La gente que verdaderamente sabe de estos asuntos, Andrés Manuel está seguro que cualquier acción que él haga a estas alturas será objeto de críticas a favor o en contra, y el hecho de que haya señalado él a gente corrupta, a la mafia del poder como también una de sus clásicas, y luego los exonere, luego los perdones también, ¿en qué lo convierte? ¿En qué lo convierte en una persona corrupta también? Que por desgracia hay muchísima gente, sus seguidores sobre todo, que son recalcitrantes, que son radicales, que no les puedes decir nada de Andrés porque brincan, aun cuando tú pretendas con los elementos para decirles, mira, Andrés Manuel le está fallando en esta cosa o no está bien en este otro lado, no les importa. De veras, es impresionante ver cómo defienden la figura y obviamente, bueno, pues la persona de Andrés Manuel, aunque muchos sabemos que es una fachada, que es una mascarada, lo que Andrés pretende hacer con estas declaraciones. ¿Cómo es posible que vive 16 años de qué? De sus conferencias, de las regalías de sus libros, cuánto le puede redituar con salarios o percibir un dinero con eso y recorrer el país, pero además de eso, no darlo a conocer en esta famosa declaración de 3 de 3, cuando él dice que no tiene nada. Una persona de la magnitud de Andrés Manuel, que pretende ser el presidente de la República y a sus casi 70 años que no tenga nada, ¿cómo va a gobernar un país de millones de mexicanos? Una que anécdota, no hay nada, Mari, que yo recuerdo que hay muy muchos bien. Pobres, sí. Me ha impresionado ¿Y bastante. el pobre a dónde vamos a ir? El pobre, y todos pobres, ¿a dónde vamos? Mira, fue cuando detienen a Bejarano, Señor de las ligas, con esa cantidad de dinero que al final de cuentas es lo que le entregaba un empresario argentino, precisamente por el compromiso de la obra pública. Y Andrés Manuel López Obrador no solo lo exonera a Bejarano de tal delito, sino que sigue en su equipo, ¿sí? Sí, claro. Al igual que su esposa. Y así, aquí en Tabasco vimos cómo acusó al candidato del PRI, a Evaristo Hernández, de corrupto, de deshonesto, y ahora resulta que es uno de sus operadores políticos. Y lo mismo pasó con Adán Augusto López Hernández, quien viene de la formación priista. Ahora
es el flamante dirigente de Morena. De esa manera nos preguntamos, ¿verdaderamente es honesto Andrés Manuel López Obrador y no produce, no trabaja, no tiene negocios, por lo tanto no paga impuestos? ¿Vive de lo que aquellos hacen y deshacen del dinero público? O también recibe 50,000 pesos mensuales de Morena, cuando los estatutos de Morena dice que no deberían percibir más de lo equivalente al sueldo mensual de salarios mínimos cualquier dirigente en ese partido. Sin embargo, él recibe 50,000. También es un acto de corrupción. Pero aunque así fuera, que recibiera 50,000 pesos, había 50,000 pesos para las actividades y la vida que Andrés Manuel lleva, no le alcanzan y nosotros lo sabemos. O sea, tú no puedes decir que mantienes a tus hijos, las casas de ellos, tu casa propia, colegiatura de sus hijos, que bueno, eso a mí no me consta, pero es público. Desde pequeños ellos estudiaron en uno de los colegios más caros de aquí de Villahermosa. Ahora que están más grandes, pues se dan también vida de lujos, que no lo digo yo ni lo estamos inventando. Sí, son cosas públicas. Ha sido público toda la trayectoria de estos muchachos, de estos jóvenes, que en qué trabajan también, tienen negocios ellos, o los mantiene el papá. Y 50,000 pesos, Mari, yo creo que no les alcanzaría. ¿nos conviene un presidente de la República de esa talla? Para mí no. Oswaldo. Por La un, lado, 3 de 3. por un lado, le reconozco ese liderazgo, esa lucha que impulsó durante varios años. Es que Andrés eso Manuel sí López se le Obrador. reconoce, Osvaldo. Pero, Ante la falta de líderes en terminar, nuestro porque es mi país, intervención. sí es un líder, Andrés, Sí. pero un líder corrupto, un líder deshonesto, es el que le conviene al país. Un líder como Andrés, que acusa de corruptos a otros y él se exonera, él dice que él no es corrupto, que él es la honestidad valiente, que él es la honestidad andando. Esa es la clase de líder que quiere este país. Pues déjame terminar. El caso de que buscar la elección presidencial es ser otro más, o uno de los que tiene más potestades de la corrupción en México. Y eso es lo que pretende alcanzar Andrés Manuel López Obrador. Hasta el momento, Obrador no ha impulsado alguna queja, denuncia formal ante una instancia de irregularidad de algún estado. Morena, de las 32 comités estatales que existen en Morena, no han hecho nada al respecto. Morena en Tabasco y como en otros partidos políticos, por ejemplo el caso de Manuel Andrade, que tiene tan vasta experiencia de ser diputado federal y ahora ha sido diputado local, ha sido gobernador, sabe el camino, el mecanismo para poder imputar observaciones de desvíos de las cuentas públicas. En Morena era su oportunidad, los dos diputados que tienen, Juan Pablo y Candelaria, de impulsar temas de debate, temas que generaran polémica en el Congreso del Estado. Sin embargo, Juan Pablo de la Fuente fue congelado porque fue designado en la mesa directiva para que saliera bien en la foto y en los eventos institucionales del gobierno para una promoción política e imagen política dentro de Morena. Pero Adán Augusto lo denunció, dijo que haberse amafiado con De la Vega Smitia, que por eso lo puso en ese cargo. Y lamentablemente Candelaria no tiene ninguna noción jurídico-constitucional de cómo abrirse paso para poder tener presencia dentro de Morena, como uno de los ejemplos de los que ha sido Andrés Manuel López Obrador. Llegó Obrador hace un mes pasado, dijo que iba a evaluar a Juan Pablo de la Fuente, iba a evaluar a Candelaria, y lo único que dijo que no, que todo estaba bien y que sigan trabajando. Mientras que sigan trabajando en coadyuvancia con la estabilidad del Estado, que es que Morena siga bien. Y eso para Morena no está bien, porque uno de los ideales y de las metas que tiene Morena dentro de sus estatutos es hacer hincapié sobre la honestidad y sobre los valores y buscar el bienestar y combatir la corrupción institucional. Entonces, por otro lado, es que en esos momentos Obrador quizá no tiene nada que probarle. Presentó su declaración, pero esto va más allá de que, para poner el ejemplo de su declaración, de su ley de 3 de 3, que puso el ejemplo a nivel nacional, pues es necesario que también el dirigente estatal de Morena y de los demás dirigentes a nivel nacional, en este caso,
transparenten en qué se están gastando los 600 millones de pesos que les envía el INE a nivel nacional, ¿sí? Pero de la manera que lo hizo Andrés, pues lo pueden hacer los otros también. Pues El caso... si él no presenta bien todos sus ingresos y eso, ¿por qué no lo han de hacer los demás dirigentes si están siguiendo el ejemplo del líder, ¿no? El negocio está en los partidos políticos, en todos aquí en Tabasco, que están amagados. Cuando vienen las elecciones ordinarias y extraordinarias, el dinero lo manejan a sus intereses y demuestran lo que quieren demostrar, hacen mal uso, le pagan una ridícula cantidad a los que se calientan el sol, los que se sudan la camiseta en el sol, la gente que los apoya, que los hace en las elecciones, en las caravanas, en el proselitismo, la gente que se amuela en las calles. Esa es la que le vienen y le pagan una ridícula cantidad y ellos se vienen quedando con la mayor cantidad del financiamiento de los organismos electorales. Y yo solo digo para la cuestión de Andrés Manuel, no es que sea el peor de todos los políticos, no es que sea el más malo, sí, ni el más corrupto, ni el más cínico, ni el más viejo, ni el más mentiroso, ni el más maquiavélico, ni el más contradictorio, sino uno más. Eso sí, tiene un discurso llamativo tanto para quienes están a su favor como para quienes están en contra. Igual, la cuestión es que la gente no nos deja saber quiénes son más gandallas. Si los políticos que no declaran cuánto sustraen del erario o que se quieran pasar de lanza dándonos cifras imaginarias de sus gastos. Correcto. Entonces, ¿a ti no te parece Andrés Manuel para presidente de la República? En lo personal no votaría por él. Además no he votado por él. Vale, mira, yo lo que creo, y ya hemos comentado, que México tiene un flagelo que se llama corrupción, que los políticos se tapan con la misma sábana. Desafortunadamente no vemos por dónde México vaya a recomponer el camino. Si al final de cuentas quienes hacen las leyes, quienes gobiernan, son los partidos políticos los que acuerdan. Recordemos nada más que el nacimiento de los partidos políticos es de acuerdo a una ideología, pero cuando no le dan el cargo a determinado político, salta. Y lo peor de todo que nos puede pasar es que caigamos en ese gran cinismo. Somos cínicos. Vemos a Manuel Bartlett ahora debatiendo del lado de la izquierda, cuando se le acusa de haber sido el que... cuando fue el secretario de Gobernación, que se le cayó el sistema. Recordemos muy bien. Sí. Y ahora del lado de la izquierda, del lado del PRD, en una alianza con PT, es una vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que la sociedad verdaderamente exija esa ley anticorrupción, precisamente por acuerdo del Ejecutivo con partidos políticos se había dado carpetazo. Fueron los empresarios en una manifestación histórica al Ángel de la Independencia, se plantaron los más ricos de este país y el presidente de la República, cuando el Congreso de la Unión les quiso voltear la tortilla diciéndole, ustedes son los que van a presentar la 3 de 3, el presidente tuvo que meter la mano y se promulgó esta ley, una ley que yo la veo, pues, ¿para qué otra? Si ya tenemos demasiado. Lo que pasa es que no se aplica. ¿Qué es lo que necesitamos? Que nuestra sociedad participe y exija. Mari. Es cierto, y coincido ahí, la participación ciudadana no solamente en cuestiones de política, en cuestiones de seguridad también, tema que ya tratamos, es la gente la que debe en verdad entrarle de lleno a pedirle a las autoridades, a pedirle a quienes tienen en sus manos la administración de este país a que cumpla y que haga cumplir las leyes. No son necesarias más de las que ya tenemos, ir regulando las que queden por ahí con aplicarlas, Mari, aplicarlas. Y aplicar las que pero con vergüenza, no para venganza política, sino para hacer justicia a este pueblo tan necesitado. ¿Tus conclusiones, Osvaldo? Que los partidos políticos, en especial Morena aquí en Tabasco, capacite a toda la sociedad, a su militancia,
que les haga llevar y les haga conocer los mecanismos de cómo requerir un método para una información por medio de transparencia, en este caso por medio de Internet, que les encausa unas pláticas, foros, conferencias de índole constitucional, porque los mecanismos para poner en esos momentos, hacer una denuncia en cuanto a una calificación de una cuenta pública, en el Congreso del Estado hay unos candados, pero unos candados de la enorme magnitud que no dejan que participe la sociedad. Y las comisiones inspectoras de Haciendas de este Congreso están inhibiendo, se están aislando, están haciendo como que no pasa nada y no están haciendo que participe la sociedad. Bueno, yo creo que la corrupción sigue siendo en México un flagelo que no solamente empobrece más al país, sino que vuelve rico a unos cuantos. Y mientras no haya políticos, no haya funcionario público con honestidad, nosotros seguiremos de picada. Somos el país en el lugar 30. Claro, justificarían diciendo que hay países más corruptos que nosotros, pero no se trata de eso, licenciada, sino se trata de que nosotros seamos mejores. Y me gustaría saber, si Andrés Manuel llegara a ser presidente, ¿cómo detectaría a los ricos que no son malos, como ha dicho en unos comerciales? Porque no todos los ricos son malos, pero ¿qué le hace pensar también que todos los pobres son buenos? Así es, Marichuy. Desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado, nos vamos, pero el próximo martes estaremos aquí con ustedes en este mismo canal y en esta misma estación. Les deseamos muy buenas noches. Esto fue Tercer Estado. Tercer Estado. Un programa hecho para usted buscando hacer conciencia sobre la problemática que vivimos en nuestra entidad y tratando de aportar lo mejor para la solución de los conflictos y necesidades de nuestra comunidad. Tercer Estado estará con ustedes como siempre todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche por esta frecuencia y por este canal. Tercer Estado. Buenas noches.